Muy bien, bienvenidos sean todos a este espacio llamado Firma Boleta. Yo soy José Lobo. Yo soy Ángel Luciano y en este espacio queremos incentivar la cultura, el pensamiento crítico en todos los jóvenes y cualquier persona que observe este espacio. Ustedes que están acá van a aprender en este capítulo sobre pensamiento crítico y sobre todo vamos a hablar sobre las falacias. Cómo afecta el discurso, cómo afecta lo que nosotros entendemos, cómo afecta cualquier mensaje y vamos a entender cómo nos manipulan y cómo podemos conscientemente o inconscientemente terminar manipulando a la gente a través de mensajes. Yo quería comenzar dando una pequeña y breve explicación. A mí me ha interesado mucho el tema del cómo las personas en conversaciones llegan a cambiar el punto de vista de los demás, ¿verdad? Me he dado cuenta de que muchas veces, o la mayor parte de las veces, que yo he tenido debates con alguien, no he tenido conversaciones con una persona, las personas no saben argumentar, ¿verdad? Bien sus puntos. O se equivocan, cometen errores. Muchas personas utilizan esto que nosotros llamamos falacias lógicas o falacias argumentativas de forma errada. O sea, ¿a qué me refiero yo con esto? En desconocimiento. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un error argumentativo. Un error que se comete, ¿verdad? Sea por desconocimiento o sea con la finalidad de ganar una discusión, ¿verdad? O de manipular el argumento o discurso de la otra persona. Hay muchas y muchos tipos. Están las formales, las no formales, las lógicas y lógicas. Pero vamos a hablar esta vez de las más comunes. Entre esas, la primera y la más reconocida de todas es la falacia ad hominem. ¿Qué quiere decir esta falacia? Al hombre. Exactamente. Ad hominem, al hombre. ¿En qué se basa? En desprestigiar el argumento que una persona está diciendo en base a una cualidad o Ata- creencia de la persona. no, y En un atacándolo. ataque, a un No. ataque, sí. Se basa en desacreditar un argumento en base a un ataque hacia la persona que crea el argumento, no hacia el argumento en sí. ¿Verdad? Un ejemplo de esto puede ser en la vida diaria cuando tenemos una conversación sobre política. ¿Verdad? Una persona nos dice una opinión política. Una falacia ad hominem puede ser, ok, pero ¿qué vas a saber tú sobre política si tú eres una persona desempleada, no sabes nada de la vida, no tienes conocimiento de eso? O sea, eso es un ataque, un desprestigio hacia la persona. No estás validando lo que dice el argumento, sino estás desprestigiando el argumento en base a las cualidades de la persona. Y eso es un error. Totalmente cierto. Pues nada, continuemos. La segunda falacia más utilizada es el hombre de paja. El hombre de paja es una de las más utilizadas, que es cuando tú estás dando un argumento y lo quieres refutar sin bases, entonces lo que haces es distorsionar la situación. O sea, se le llama hombre de paja porque tú, en vez de atacar al argumento como tal, que llamemos lo que es, digámoslo, un soldado, atacas a un hombre de paja, o sea, a un objetivo fácil de destrozar. Ok, ¿Y por qué se le llama hombre de paja? Pues primero porque es fácil de destrozar y segundo porque estás distorsionando la situación. ok. Por ejemplo, tú estás en una conversación y quieres hablar sobre deberíamos proteger a los niños reduciendo el límite de velocidad en zonas escolares. Entonces, cuando tú quieres aplicar el hombre de paja en la discusión para decir, pues para desprestigiar porque O estás en sea, para desacuerdo, debilitar el argumento. para debilitar el argumento puedes decir, ah, ok, entonces tú me estás diciendo que quieres que se baje la velocidad de tránsito en las vías escolares, haciendo que nadie quiera vivir en las vías escolares porque siempre va a haber una cola ahí siempre. Entonces la gente no va a querer vivir cerca de las zonas escolares y pues nada, mejor no vamos a construir escuelas y no vamos a vivir cerca de las escuelas porque bueno, ya sabemos que no vamos a poder transitar por allí. Como vemos, el argumento como tal es, no, queremos reducir la velocidad en las vías escolares para que no haya un accidente, porque sabemos que los niños, pues son niños y pues deberían tratarse de una forma especial, sobre todo cuando tienen que cruzar la calle. Y pues el hecho de que haya un reductor de velocidad en vías escolares no significa que siempre va a haber cola, simplemente que va a tener un cuidado especial. Y en muchos países del mundo se ha apreciado que tienen zonas escolares con límites y no ha pasado absolutamente nada. Pero como al fin y al cabo el punto no es atacar el argumento, sino distorsionarlo para que parezca como que es malo el argumento,
Pues bueno, ahí es cuando caemos en el hombre de paja. Bueno, es algo que podemos ver muy claramente cuando tenemos conversaciones con personas que son o tienen tendencias manipuladoras, ¿sabes? Porque es el claro ejemplo de la manipulación para el bien propio. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy buscando no tanto el desprestigiar el argumento, sino el darle la vuelta a mi favor. Mm, El distorsionar el argumento para yo ganar y decir, ah, ok, pero es que tú no tienes razón por esto. Es algo que se comete mucho. Primero se comete erróneamente y he evidenciado que pasa mucho cuando se habla sobre temas políticos y religiosos principalmente. sí, sobre ¿Sabes? todo. Cuando hay opiniones Sí, tú, religiosas y políticas. cuando hay política y religión metida en una discusión, siempre es muy común que pues las personas quieran buscarle la vuelta para ganar en algo. Pero buscándole la vuelta, no racionando, que al fin y al cabo es lo más lógico que se tiene que hacer para ganar una discusión. Entonces, pues, cuando estamos enfrente de personas manipuladoras, pues es muy común que siempre apliquen una de las falacias que estamos comentando. Claro, también tenemos que ver que, o sea, no solamente se puede dar una falacia. O sea, pueden ser varias al mismo tiempo. En un discurso pueden haber varias falacias al mismo tiempo. Por ejemplo, la ad hominem y el hombre de paja tienden a ir muy juntas, Sí. ¿sabes? Porque después de un hombre de paja viene un ataque a la persona. ¿Qué puede ser esto? Una opinión un poco más delicada. Yo digo que la lucha feminista debería tratar sobre la igualdad de derechos y oportunidades, no de la supremacía de las mujeres. Entonces, alguna persona que opine diferente puede decir, ok, pero tú me estás diciendo que quieres que las personas sean completamente iguales en oportunidades, en decisiones, en todo, absolutamente iguales. Entonces, ¿quieres decir que los hombres deberían ser igual de débiles que las mujeres? Entonces, no, algo errado, totalmente errado. Claro. Tú eres un machista. Eso es una falacia de un hombre Este, de paja con un ad hominem, un ataque a la persona. ataca a la persona y Exacto. un hombre de paja Exacto. juntos. Una distorsión del discurso y un ataque hacia la persona que argumenta. Sí, y no en contra del argumento como tal. Exactamente. Sí, no, totalmente cierto. Exactamente. Otra de estas también es la falsa causa. Esa es un poquito más complicada de entender, ¿verdad? Pero es la tendencia a asumir que un evento B ocurre sí Siempre. y solo sí después Pues, de un el evento evento A. A. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Un ejemplo muy conocido es sobre la superstición. Yo tengo un objeto que a mí me da suerte para ciertas cosas. Por ejemplo, si yo llevo mi reloj en un examen, cada que llevo mi reloj me va bien en el examen. Casualmente, el día que yo me quito el reloj y no me llevo mi reloj, salgo mal en el examen. Entonces quiere decir que solo salgo bien si tengo mi reloj. Y eso está equivocado, o sea, puede ser una coincidencia, ¿verdad? No es algo cierto, no es algo verídico, no lo Sí. puedes comprobar de ninguna forma. Bueno, eso lo podemos ver en la película esta de Fórmula 1 que salió hace no mucho, no sé si te la viste, No. en la que Brad Pitt pues estaba actuando como Sonny Hells, algo así se llamaba. Y pues nada, él era increíblemente bueno corriendo. Desde muy pequeño él corría carreras que por cierto, Fórmula 1 tú no sabes muy bien lo que es hasta que te metes dentro del deporte. Y créeme que es algo de No, otro nivel, o es sea, es de bueno, vida o muerte. es bueno, es Bueno, bueno. entonces Sonny, que así se llama Brad Pitt en la película, pues nada, él se mete en un equipo luego o sea, se reincorpora a un equipo muy bueno de una empresa emergente luego de un accidente que tuvo hace unos 30 20 años. El punto es que él estaba corriendo Ok. y era bastante bueno, escalaba, llegó al top 10 al top 8 al top 2 al top 3 top 2 y en una carrera muy importante en la que ya casi que estaban de primeritos, él no se lleva una pelota. No se lleva una pelota y su mente lo lleva a decir, no, la última vez que no me llevé la pelota yo choqué, así que voy a chocar esta vez. Y tal cual, por él pensar en eso, se le prestó tanta atención a que no tenía la pelota que se desesperó y volvió a chocar. Por suerte, esta vez no fue tan trágico, pero sí chocó. Eso es un tema interesante que nosotros vamos a abordar en otros episodios. El cómo, cómo la sugestión, cómo la mente de una persona puede llevarla a actuar de una forma diferente. O Sí. sea, eso se llama coacción. O sea, tú estás coaccionando tu decisión. Tú lo que estás haciendo es
condicionarte, ¿verdad? A algo. Tú te estás predisponiendo a algo, ¿ok? Pasó esto. La última vez que yo no tenía mi pelota, yo choqué, entonces voy a chocar esta vez. Ya de por sí tú le estás dando inconscientemente la orden a tu mente de que vas a chocar. Sí. Eso es un tema muy interesante Sí, que o sea, nosotros... al fin y al cabo las falacias son hasta peligrosas. Primero porque te permiten manipularte, ya sea un factor externo o tú mismo te permites manipularte a ti, porque tú te autoconvences cuando al fin y al cabo es una falacia. Sé que estamos hablando de una superstición, pero así como es una superstición, también puede suceder el caso en el cual es una falacia que pues tú piensas que... Porque al fin y al cabo el peligro de las falacias es que te llevan a una conclusión. Y el hecho de tú no detectar que el proceso de llegar a la conclusión fue errado, tú crees que esa conclusión, o sea, que es cierto, o sea, O sea, es que ese es el entonces objetivo te de una falacia. Ese es autoconvences el tú objetivo de una mismo falacia. Ese y es el es objetivo. peligrosa. Tú mismo te puedes caer en Claro. ella, como te puedes dejar manipular por ella. O sea, ese es el peligro de una falacia. Las personas, cuando no saben utilizarlas, ¿verdad? Bueno, que en sí las falacias no deberían de ser utilizadas, Para porque son, empezar, sí, para para empezar empezar, no una deberían de ser falacia no debería utilizadas. utilizarse nunca. Pero la idea de esto es validar un argumento que no es válido. O sea, las falacias son como carriles que llevan a eso, a la validación de un argumento que no debería de ser válido. Es una mentira, un error de razonamiento. O sea, tú Totalmente. estás cometiendo un error. El tema que nosotros estamos tocando ahorita es un tema muy interesante, el de Coacción. la coacción, superstición y todo va de la mano. Lo vamos a desarrollar Sí, todo va de la luego, mano lo vamos a desarrollar luego en un próximo episodio, pero por ahora vamos a seguirnos concentrando en lo que estábamos en la siguiente en falacia. la siguiente falacia. La siguiente falacia No, es la falacia perdón. del... La pendiente resbaladiza. No. Sí, la pendiente resbaladiza. Exactamente. O el Bueno, efecto dominó. esta también es otra muy utilizada porque al fin y al cabo está muy llevada a la mano con la más utilizada, que es la de ad hominem y el hombre de paja. Que es cuando sucede una, o sea, la falacia de efecto dominó, pues como su nombre lo indica, es cuando tú relacionas que un efecto A va a llevar a una situación casi que catastrófica. Por ejemplo, bueno, no podemos permitir que los estudiantes lleven un mono o un pantalón de otro color porque eso va a llevar a que terminemos permitiendo zapatos de otro color, franelas de otro color y hasta accesorios, pues terminemos permitiendo que todos los estudiantes se terminen vistiendo como ellos quieran y no terminen llevando un uniforme. Cuando solamente estás sugiriendo cambiar de color una prenda del uniforme. Claro. Entonces, esa es una muy básica, pero puede llevar a otras que son catastróficas. Por ejemplo, bueno, no podemos permitir legalizar Cierta droga, una cierta droga, droga. Un ejemplo muy... digámoslo, que no es tan fuerte, porque bueno, vamos a terminar de alguna u otra forma legalizando absolutamente todas las drogas y van a estar vendiéndose en Ok, todas las esquinas ok, y todo el mundo va a terminar ok, drogándose porque se legalizó una droga que al fin y al cabo pues era indiferente en ok. comparación con el resto. Es un ejemplo un poco exagerado, pero en sí ese es el objetivo del efecto dominó, ¿no? De la falacia del efecto dominó. El targiversar el discurso para exagerarlo, ¿verdad? Y darle un punto negativo. Por ejemplo, podemos cambiar esa premisa, hagamos a estructurarlo un poquito más. Si se legaliza el cannabis, ¿verdad? En cierta medida de consumo por persona, eso nos va a terminar llevando en un camino de adicción en el que los jóvenes van a volverse adictos, en el que la delincuencia va a incrementar, ¿verdad? Entonces, una acción que puede parecer inofensiva o medianamente ofensiva se termina sobreexagerando, ¿verdad? Para llevar a un escenario catastrófico. O sea, eso en sí, eso es una falacia del efecto dominó, una Efecto falacia dominó. de la pendiente resbaladiza. Sí. La siguiente falacia es la falacia del falso dilema o Final falsa Frame. dicotomía, también conocida como falsa dicotomía o pensamiento blanco y negro. Esta falacia La consiste, falsa dicotomía. exacto, consiste en presentar un argumento con opciones muy limitadas, ¿verdad? Por eso se le dice así, la falacia del pensamiento blanco y negro, con opciones muy limitadas. Un ejemplo de esto es, o estás en mi contra, o estás a favor, o estás en mi contra. Entonces estás limitando la información con la que la persona puede trabajar, estás haciendo que la persona tenga que someterse a cualquiera de esas dos opciones. Entonces no estás permitiendo el desarrollo, ¿verdad?, de un discurso válido, ni de una argumentación. Siempre hay matices que se tienen que considerar al momento de tu
discutir sobre algún tema con una persona. No puedes encasillar a una persona dentro de ese pensamiento porque es como un ultimátum. Sí, ¿Me doy a entender? sí, totalmente. Ok. Es como que estás acorralando a alguien a que elija una de las dos opciones, a pesar que al fin y al cabo no todo sea blanco y negro, sino hayan cientos de opciones. Y sin embargo, esta también es muy peligrosa porque pues tú, o sea, tú escuchas, mira, o es esto o es esto. Y tú dices, claro, tienes razón. Pero es porque no te están acorralando y pues no te da tiempo a pensar, no te están mostrando otras opciones y pues nada, es muy fácil caer en ella. Puede pasar mucho, me doy cuenta, en las campañas políticas. Solo deja sin opciones a la persona que lo escucha, ¿verdad? Somete a, ok, tienes esta opción o tienes esta opción. Elige. Y todas No son tienes más. increíblemente Y radicales. todas son increíblemente Mientras radicales. más radical sea, Mejor. mejor. Continuamos con la próxima falacia, ¿verdad? Que en este caso sería la apelación a la ignorancia, ¿no? Ad ignorantiam, que es una de las más conocidas, de hecho. ¿Qué sucede con esta falacia? Que, bueno, el error fundamental, ¿verdad? Que genera esta falacia es que nos explica que en base a la ignorancia de la persona no podemos argumentar si algo es válido o no. Un ejemplo de esto es decir, por ejemplo, ¿alguna vez has visto un ovni? No, Exacto, entonces quiere decir que como no los hemos visto, existen. existen o no existen. Pero como no, se va, es un argumento que va muy a la falsabilidad y a la veracidad. ¿Me entiendes? Es como que, ok, si no existe una manera de demostrar que esto es cierto, entonces es falso. Si no existe Sí, una manera de demostrar que esto es falso, entonces es cierto. La siguiente falacia que vamos a tratar es la de la generalización apresurada. apresurada. Exacto. ¿Me puedes explicar un poquito sobre qué es la generalización apresurada? La generalización apresurada es cuando tú tomas una decisión, bueno, como lo dice la frase, apresurada, cuando tú no esperas a obtener la suficiente cantidad de datos para tomar una decisión. Por ejemplo, tomas una encuesta en la cual le preguntas a las personas, ¿qué es mejor? ¿Esto o esto? Llamémoslo. ¿La leche de chocolate o la leche normal? Y una sola persona, el 100% de los entrevistados, responden que la leche achocolatada. Entonces, tú llegas a la conclusión de que la leche achocolatada es la preferida por todo el mundo, porque entrevistaste a una persona. O por ejemplo, si nos vamos a temas de política, es cuando caemos en xenofobia, cuando tú dices, no, tal persona son malos porque yo los conocí y pues todos son malos. Ok, Vamos a poner un ¿cuántas ejemplo. personas conociste? Dos. Una generalización apresurada Genera genera información, desinformación. por supuesto. Es algo que tenemos que evitar, sobre todo en estos tiempos donde las redes sociales Y la desinformación está en el día está al día. exactamente, donde la desinformación la podemos ver marcada en las redes sociales todo el tiempo. Para continuar, ¿verdad? La falacia del tú también o del tú cuque. Esta, Me encanta, por cierto. sí, El nombre es simplemente magnífico, me encanta tu cuque. Y también me encanta que es un principio increíblemente básico, simplemente es la hipocresía. claro, vamos a realizar. Sí, por ejemplo, es un discurso que se ataca al individuo en base a su moral y a su hipocresía. Por ejemplo, si tú eres fumador y tú me dices, no, hermano, fumar es malo. Y yo te digo, Eh, bueno, pero, o sea, ¿qué moral tienes tú si tú eres fumador? Entonces no te voy a creer. exactamente. Cuando el argumento como tal es fumar es malo y creo que es refutable, es bastante, o sea, no es refutable, es algo que ya es verídico, pero porque lo dijo un fumador no lo vamos a creer. Precisamente yo considero que ahí deberíamos de hacer hincapié en el que hacerle caso a las personas que han vivido experiencias, ¿verdad? Empíricas, es parte importante de la evaluación de un argumento. Es decir, de hecho, hay otras temáticas que hablan sobre esto mismo. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedes tú creerle a una persona un argumento si esa persona no sabe de eso? ¿Sí? Hay verdades que no son absolutas, ¿verdad? La verdad algo muy subjetivo, ¿ok? Podemos debatirlo, pero hay hechos, existen hechos, y los hechos son verdades y son comprobables. El ejemplo que tú me estás dando es de un fumador, ¿verdad? Un fumador. Si yo soy fumador y yo te digo, mira, fumar es malo, y yo soy fumador, te estoy hablando desde mi experiencia.
Entonces, considero que sería algo más que resaltar la hipocresía de la persona, ¿verdad? Escuchar el argumento y evaluar el argumento. Como, hey, oye, es cierto, una persona que fuma sabe que es malo. Y no solamente me lo dice porque es cierto, sino por su experiencia. ¿Me explico? Pero como es fumador, Pero como es es fumador, inválido. entonces es inválido porque... Porque qué Porque es un hipocresía. hipócrita. Qué No, hipocresía. no, no. Y Sí, es como me gusta cuando, mucho esta aclaratoria, es mira. como por ejemplo cuando llega algún, es muy común en temas de clase, sabemos que mientras más límite, más límite hay entre dos puntos, pues llama más la atención y a las personas se le activa como que el chip en la cabeza para, pues, bueno, sobre esos temas. Por ejemplo, cuando llega un rico y dice, no, ser rico es malo, mira, yo tengo muchos amigos ricos y todos ellos son malos, pues. Ah, bueno. Pero tú eres rico, o sea, ¿qué bolas y qué moral tienes tú de venir siendo rico a decir que los ricos son malos? No Ser te voy a rico es creer. malo. Ser Vamos a ya finalizar con el tema de las falacias. La última falacia. Luciano, por favor, ¿me la recuerdas? la apelación a la autoridad incorrecta. Esta me parece simplemente, o sea, a mí personalmente me toca mucho esta falacia porque las personas la suelen utilizar de forma errada. Que es, apelando a una verdad solamente porque alguien de importancia lo dijo. Hoy en día que es tan común tener a personas, o sea, en la sociedad si algo sobra es gente que idolatra a los demás. Y un ídolo como tal, pues si dice algo, la gente lo toma como la verdad absoluta. A pesar que este ídolo como tal, pues no tenga absolutamente nada que ver con el tema en cuestión. Por ejemplo, algún cantante, llamémoslo, no sé, Michael Jackson dijo algo, entonces, pues es cierto porque lo dijo Michael Jackson, es alguien despierto. Cuando al fin y al cabo puede que Michael Jackson esté hablando sobre medicina y él sea experto en música como tal. Entonces, pero bueno, estamos hablando de cantantes, pero ídolos lo hay en todos lados. Ya sea algún político, no como lo dijo, tal político que es bastante culto y también es cuerdo, pues entonces tiene razón. Cuando al fin y al cabo tenemos que entender que la autoridad es importante siempre y cuando la persona de autoridad tenga conocimientos y tenga Claro, experticia en el ámbito en el que está hablando. claro. Si un político habla de política, tiene sentido que puedas apelar a él como que algo es cierto. Pero Ok. si un político habla de medicina, no deberíamos Cuestionar su cuestionar argumento, su su discurso. discurso. Sí, opino lo Entonces, mismo. Es como un filósofo hablando de economía, un psicólogo hablando de ingeniería. O sea, sí, no tenemos que considerar que la autoridad, ¿verdad? A la que le estamos haciendo caso es importante. Verificar las fuentes de la autoridad a la que nosotros estamos escuchando. ¿Sí? Es algo muy importante para nosotros comprender el discurso que estamos escuchando. Y aún así, sabiendo o conociendo la veracidad o la autoridad de esta persona, debemos escuchar el discurso y aún así cuestionarlo. ¿Sí? Todo lo que se escucha se cuestiona. Todo lo que se ve se cuestiona. Todo se cuestiona para creación de criterio propio. ¿Sí? Hay ideas que son concretas y ya están establecidas. Pero en el criterio propio se basa en crear nuestros propios argumentos en base a la información que nosotros tenemos, sea de experiencia empírica o sea que nosotros hayamos escuchado en algún otro lugar. Entonces, eso es algo muy valioso. Vamos a dejar una pequeña invitación, ¿verdad? Para las personas que nos hayan visto en este pequeño live y en los próximos cortos. A que primero nos busquen en nuestras redes sociales, bueno, en nuestro Amaro, canal de YouTube y TikTok como Firma Boleta. Y que con esta información que poseen ahora tengan la capacidad de seguir investigando y seguir indagando en el tema, seguir buscando falacias, para que la próxima vez que estén en una discusión o en un debate con alguien, tengan esa capacidad de razonar y escuchar atentamente lo que la otra persona tiene que decir e identificar estas falacias argumentativas para poder tener este debate o desarrollar este debate de forma coherente y sana. Si nos despedimos desde este querido espacio, Firma Boleta.
Que tengan muy buena tarde. Sí, muchas gracias a todos por vernos, les deseamos lo mejor y nos vamos a ver muy pronto, lo más probable es la otra semana. Vamos a estar subiendo contenido a nuestras redes, así que síganos y bueno, pues nada, muchas gracias, han sido un excelente público, nos vemos, un placer estar acá y pues bueno, cuídense.